Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iván, soy guía oficial de turismo y en esta ocasión quiero mostraros un vídeo muy personal. Voy a hablaros de mis 10 motivos por los cuales me enamoré de la ciudad de Toledo. Importante, ¿vale? Remarcaros antes de empezar que en este vídeo de que no quiero hablaros de los monumentos como en otros vídeos. O sea, vamos a dejar de lado todos los datos a nivel históricos, artísticos. O sea, os hablaré de los datos si para mí son relevantes y para mí son motivos suficientes como para enamorarme de ellos, ¿no? Y para que sean un motivo por los que me enamoré de esta ciudad, ¿no? Así que sin más, vamos a empezar por el primero y os voy a hablar del convento de Santa Clara de Toledo. El convento de Santa Clara, como vais a ver en las fotos, es una auténtica joya. Y de hecho, a mí lo que más me enamoró de este convento, fuera aparte, ¿no? Como he dicho antes, de toda su historia, ¿no? Todo lo que hay detrás de estos edificios, ¿no? Es ese compendio, ese conglomerado, ¿no? De diferentes periodos que vais a ver dentro del mismo. Sobre todo, a mí lo que realmente me enamoro de este convento fue el claustro mudéjar. No sé por qué, cuando vi la foto por primera vez me enamoré locamente. De hecho, fue el motivo por el cual fui a visitarlo y fue una de las localizaciones que más me gustaron del mismo. Aunque he de decir que el resto no es para menos, y de hecho vais a ver fotos de la iglesia, es espectacular, ¿no? Todos los retablos barrocos. Hay dos artesonados mudéjares, como en la sala del coro, ¿no? El que está situado detrás. Vais a ver toda esa colección, ¿no? Que tienen las monjas de Santa Clara. Quizás de lo más destacado de esa inmensa colección sea el famoso Cristo de las Infantas. También tienen privilegios de la época de Enrique II, con lo cual el patrimonio que hay dentro de este convento es inmensísimo. Y de hecho también una de las localizaciones que más me gustaban y que menos conocía de este convento fue lo que se conoce como la sala de Profundis. En esta sala esta sala fue la que en el siglo IX era la casa del alfaquí de Toledo, es decir, el doctor de la ley musulmana. La compran las monjas en el siglo XIV, ¿no? La incorporan al convento y como veis el convento podemos decir que realmente tiene edificaciones que van desde el siglo IX hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? A mí me enamoró, como digo, creo que es uno de los conventos que más me han impresionado, no solo en Toledo, sino me atrevería a decir en toda España, y ese conglomerado, ese nivel, ¿no? En el que está conservado, que de hecho fue un convento en el que, como no sufrió durante las diferentes guerras, como la napoleónica o la civil, ya que actuó como pequeño hospital, ¿no? Pues no fue destruido, con lo cual se conserva prácticamente en su totalidad, ¿no? Y prácticamente desde todo lo que hay desde su fundación es algo inédito, ¿no? Y por eso quizás me enamoró tanto, ¿no? El ver realmente un convento con todo su esplendor. Y, por cierto, uno de los secretos mejor guardados de este convento es que dentro guardan las llaves de la ciudad de Toledo. Por supuesto, vámonos hacia una de mis iglesias favoritas de la ciudad, y es la iglesia de San Román. Actualmente es el Museo de los Concilios Visigodos, pero yo cuando quise ir a visitarla no fue por este museo, que, ojo, merece mucho la pena, ¿vale? Y de hecho te contextualiza muy bien en lo que fue el reino visigodo de Toledo, sino por el continente, por el edificio. En Toledo vais a ver que está plagado lleno de iglesias mudéjares, pero quizás para mí esta es la más especial y de hecho para mí es la más bonita, ya que su torre probablemente sea una de las más bellas junto con la de Santo Tomé, pero es que el interior no es para menos, ya que dentro vamos a ver que los pilares sobre los que se asienta la propia iglesia son pilares visigodos, con capiteles visigodos, también hay capiteles romanos reutilizados, hay restos de la antigua mezquita que allí se encontraba, y luego los cristianos pintaron todo el interior, como veis, al fresco en el siglo XIII, y en el XVI se terminó esta cúpula, este ábside, ¿no?, que estáis viendo en estilo renacentista. Yo creo que sin duda es una de las iglesias más impactantes, sobre todo por estas pinturas al fresco, ¿no? Y que además más historia tienen en sí misma debido a ese compendio, ¿no? A ese conjunto de estilos artísticos de diferentes épocas. Me atreveré a decir, junto a la iglesia del Salvador, que no está en este vídeo, pero que quizás junto con esa, ¿no? Estas dos para mí son las más importantes y relevantes que vamos a poder encontrar en la ciudad de Toledo en cuanto a este estilo. En esta ocasión nos desplazamos al barrio de San Miguel, dejamos de lado monumentos aislados y es la zona que comprende que va desde la catedral hasta el Alcázar. Normalmente además es una zona súper tranquila, ya que la gente precisamente recorre desde la catedral hacia abajo, ¿no? Y allí vais a ver que son auténticas callejuelas, estrechas cuestas muy empinadas, probablemente el Toledo más auténtico, y este barrio además se le conoce como el barrio templario de Toledo, ya que aquí se situaba la antigua parroquia en la que estos caballeros, pues hay varios enterrados, ¿no? Y hacían sus diferentes misas, ¿no? Y actos religiosos y sus antiguas posadas. De hecho,
Es impactante cómo el tema templario, que a mí tanto me gusta, ¿no? Y a mucha gente, suele ser el motivo, ¿no?, de atracción. Pues en este caso, fijaros que el barrio me gusta, pero no precisamente por esto, sino por ser el Toledo probablemente más auténtico, ¿no? Cuesta del Can, Callejón del Diablo, la calle del Cristo de la Calavera, donde surge esa famosa leyenda, ¿no?, de Gustavo Adolfo Bécquer. Es un Toledo, desde luego, apasionante, es un barrio, desde luego, impresionante, donde se abren pequeñas plazoletas que son miradores hacia el Alcázar, hacia el río Tajo, ¿no? Y que en lo más alto está coronado por esa iglesia de San Miguel el Alto, la que fue la iglesia de los templarios en Toledo, ¿no? De hecho, también en este barrio vamos a poder apreciar lo que se conoce como Casa del Temple, y dicen que es la vivienda más antigua de Toledo y probablemente la más antigua de España que siga en pie, ya que es del siglo IX y está completamente, como digo, en pie, no son restos arqueológicos, pertenecía a esta orden, y dentro de hecho tenemos restos omeyas en la misma vivienda, ¿no? Es una auténtica maravilla este barrio, ¿no? Y uno de los lugares por los que realmente, os lo aseguro, perderse por Toledo merece la pena, ¿no? El Colegio de Doncellas Nobles es uno de los edificios menos conocidos, pero quizás tiene un poco más de visibilidad debido a que pertenece a esta red de patrimonio nacional, aunque realmente luego nadie conoce su historia, ¿no? También está situado en una zona bastante céntrica. Yo recomiendo bastante la visita, pero a mí, como digo, ¿no?, y este vídeo se ha hablado además que iba a ser de forma muy subjetiva, ¿no?, dejando de lado arte e historia, ¿no? Lo que más me gusta de este edificio, ¿no?, es la historia de su fundación, y es el motivo por el cual a mí me enamoró realmente. Cuentan que el cardenal Silicio, bueno, todo esto antes de ser cardenal, antes de ser formado como tal, llega a la ciudad de Toledo con básicamente lo que llevaba puesto y poco más, ¿no?, de una forma bastante pobre. Y claro, se tenía que presentar frente al cabildo de la catedral, con lo cual para delante de un zapatero y le pide que si le puede dar algo de limosna, algo de ayuda, porque claro, llevaba unas pintas que no estaba la cosa como para presentarte frente al cabildo. Lo que el zapatero hace es que le da y le regala unos zapatos, ¿no? Y le dice que bueno, que no todo en esta vida se puede pagar con dinero. El cardenal, o hasta entonces que todavía no lo era, ¿no?, se lo agradece y le dice y le jura, ¿no?, que cuando él pues llegue a Roma, ¿no?, cuando él llegue a ser alguien importante, se acordará y le pagará todo esto, ¿no?, que ha hecho por él. Sigue la vida, ¿no?, sigue el transcurso. Finalmente, Silicio, de una familia muy pobre, su padre de hecho trabajaba en una cantera, ¿no?, y de ahí le viene el nombre. Finalmente, pues bueno, con los años consigue formarse y le nombran cardenal por Roma, consigue un puesto importante, es nombrado arzobispo de Toledo, y ya en ese momento se acuerda de lo que había hecho ese zapatero, ¿no?, por él, que probablemente si no le hubiera ayudado, si no le hubiera dado esas zapatillas que le hubieran ayudado a conseguir, ¿no?, y a seguir su camino por la ciudad, no hubiera llegado hasta donde está, ¿no? Con lo cual él le busca por la ciudad, le encuentra y le pide que qué puede hacer por él, ¿no?, en qué puede ayudarle, le iba a devolver este favor, ahora en una posición más favorable, que le pida lo que sea, ¿no? Y el zapatero lo que le responde es que no quería nada para él, sino quería algo para su hija, y era que si le podía dar una dote, es decir, algo de dinero para ayudarle a su hija a conseguir un novio, un marido, ¿no?, a casarse. ¿Qué es lo que hace este cardenal? Bueno, pues lo que hace es mandar edificar este colegio de doncellas nobles, ¿no? Algo que me parece extraordinario. Y básicamente su labor de ayuda en lo que consistió era en edificar este colegio para que la hija de este zapatero se formase, para que saliese, digamos, preparada para casarse, ¿no?, con un cierto estatus, y además le daba 100.000 maravedíes de dote. Teniendo en cuenta que la media más o menos que se solía dar por la época eran 20.000, ¿no?, vemos que el cardenal fue muy generoso y además le dio esa formación, ya no solo a esa chica, sino a muchas otras que vinieron detrás, ¿no? A mí esta historia me enamoró, hizo que me enloqueciese por este edificio, y es el motivo por el cual está en este vídeo. Yo creo que lo fácil sería, ¿no?, hablar de la Judería, al final el barrio más icónico, podemos decir, ¿no?, del centro histórico de Toledo. Pero ¿qué es lo que a mí me enamoró de esta Judería, ¿no? Obviando lógicamente estas sinagogas de Santa María la Blanca y la Sinagoga del Tránsito, que son monumentos mayores de la cultura judía en España y prácticamente las mejores sinagogas y en mejor estado de conservación que conservamos en España, ¿no?, a día de hoy. A mí lo que me enamoró de esta Judería, de esta Madinat al-Yahud, es que cuando estás investigando acerca de ella, cuando quieres descubrir más, cuando quieres saber más, te das cuenta de que nunca acabas
De hecho, si empiezas a investigar, vas a ver que hay diferentes elementos, diferentes sitios muy bien conservados dentro de la misma y que yo creo que prácticamente la hacen única en el mundo. De hecho, en la judería de Toledo vamos a poder entrar literalmente a viviendas judías de la época. Hay viviendas perfectamente conservadas del siglo XIII, XIV y XV, por las que tú pasas a una puerta, pasas al zaguán, a las diferentes estancias y estás dentro de la vivienda. Puedes pasar no a uno, sino a varios rituales o mikvés dentro de la propia ciudad de Toledo, que se han conservado en su totalidad. A mí esto me parece fascinante, sobre todo que cada vez que hacen alguna cata arqueológica, ¿no?, dentro de este propio barrio, se descubran y se saquen a la luz más, y sobre todo en el estado en el que se descubren, prácticamente, por no decir perfectos, ¿no? Con lo cual, para mí este es el motivo que más me enamora, ¿no? Como muchas veces, cuando la gente no lo sabe, ¿no?, y pasea por estas calles de la judería, detrás de una sencilla puerta hay una vivienda del siglo XIII por la que podemos deambular, podemos caminar, podemos visitar prácticamente, como digo, en su totalidad y meternos en el papel de aquellas personas que habitaron ese Toledo, ¿no? Con lo cual, algo fascinante y algo por lo cual visitar esta judería que la hace tan única e irrepetible. Y para mí, este concepto tan ecléctico, podemos decir, de paisaje histórico, quizás sea uno de los mejores puntos que tenga la ciudad de Toledo y quizás uno de los motivos por los cuales yo más me enamoré. Cuando hablamos de paisaje histórico nos referimos a las vistas históricas, ¿no?, a cómo se veía Toledo hace años y cómo lo podemos ver hoy, cómo ha evolucionado la ciudad, si es que ha cambiado mucho, ha cambiado poco, realmente conservamos la ciudad tal y como era. Cuando hablamos de ciudad medieval, de ciudad renacentista, de ciudad barroca, ¿la vemos como era en esa época? Pues en Toledo esto se cumple. De hecho, yo creo que es la ciudad que más lo cumple a rajatabla en toda España. De hecho, por eso es el motivo por el cual a mí me enamoró. Y si vemos fotos antiguas del siglo XVIII, siglo XIX, del siglo XX, de diferentes calles, de diferentes barrios, vistas panorámicas de la ciudad, vistas desde el aire, vamos a ver que Toledo no ha cambiado, que Toledo es la misma. Es verdad que en España hay muchas ciudades que están en un muy buen estado de conservación, su centro histórico, pero luego la zona de la periferia, digamos que la tienen un poco abandonada, ¿no?, que no se separa tanto del centro histórico y estropea esa vista histórica, ese paisaje histórico, ¿no?, el cómo veía la gente esas ciudades, y ahora pues digamos están estropeadas por alguna torre, algún rascacielos, algún bloque de pisos, que al final ya pues eso no es muy medieval, ¿no? Y en Toledo esto no pasa. Tú vas por el valle, ves la ciudad perfectamente configurada, tú vas por las calles, ves todas las calles tal y como eran. Toledo, podemos decir que en ese sentido ha cambiado poco, ¿no? Es una ciudad que yo creo que su estado de conservación es prácticamente perfecto, por no decir la mejor de España. Y eso es algo para mí muy importante y quizás el motivo por el cual más me enamoré de la ciudad de Toledo. Dicho esto, yo espero que os haya gustado mucho el vídeo y de que espero que alguno de ellos os haya causado tanta impresión como a mí y ganas como para poder visitar la ciudad y conocerla de nuevo. Me gustaría que en esta ocasión, antes de lanzaros una pregunta, me comentaseis abajo vosotros cuál es el lugar o cuál es vuestro motivo por el cual vosotros os enamorasteis, en este caso de Toledo, si la habéis visitado, y si no, qué es lo que os atrae de la ciudad y por qué queréis visitarla. Muchísimas gracias y un saludo a todos.